El presidente Trump llegó ese día solo para agradecer a la mujer que había salvado su vida. Pero cuando Sofía rechazó su gratitud, la historia que salió de sus labios revelaría el secreto más oscuro del sistema de justicia militar. Bienvenidos a las historias humanas. Antes de continuar con esta poderosa historia de valor oculto, justicia denegada y el momento en que una mujer cambió el curso de la historia militar estadounidense, dime en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy. Y si crees que historias como esta merecen ser contadas, presiona ese botón de suscripción para ayudarnos a mantener vivas estas voces que luchan por ser escuchadas. La base aérea Andrews despertaba cada mañana con el rugido ensordecedor de los motores jet despegando hacia el horizonte. Las torres de control se iluminaban mientras los técnicos de tierra corrían entre las aeronaves, verificando sistemas y cargando combustible. Era una sinfonía perfecta de precisión militar, donde cada persona tenía un rol vital que cumplir. Cada persona, excepto una. Sofía Martínez caminaba sola por los pasillos del comedor principal, empujando un carrito de limpieza con ruedas que chirriaban contra el piso de linóleo. A los 35 años, sus manos desgastadas y su apariencia sencilla hacían que la gente la pasara por alto con facilidad. Llevaba un uniforme azul marino sin insignias y se desplazaba por la concurrida cafetería militar con la eficiencia poco llamativa de alguien que había estado sirviendo y limpiando durante años. Lo que nadie en Andrews sabía era que Sofía Martínez había comandado más misiones de combate exitosas que el 80% del personal activo de la base. Como mayor retirada, había liderado operaciones estratégicas en múltiples teatros, volado cazas F-16 en condiciones extremas y salvado más vidas de las que podría contar. Su experiencia en combate aéreo la había convertido en una leyenda entre aquellos que conocían su verdadero historial, pero esos registros estaban enterrados en archivos clasificados que nadie consultaba. Pero cada año Sofía tomaba exactamente 2 semanas de sus vacaciones como trabajadora de limpieza, y durante los últimos 4 años había dedicado esas 2 semanas a algo que habría sorprendido a cualquier persona en Andrews. Se ofrecía como voluntaria para trabajos adicionales de limpieza, reorganizando suministros, limpiando hangares después de las horas de trabajo y escuchando las conversaciones de los hombres y mujeres cuyas vidas habían sido impactadas por decisiones militares similares a las que ella había tomado. La idea había comenzado como una forma de mantenerse conectada con la realidad del nivel más básico de la vida militar. Sofía había ascendido durante 18 años desde su puesto como subteniente recién salida de la Academia de la Fuerza Aérea hasta su posición como comandante de escuadrón en operaciones de combate. Pero con cada ascenso sentía que se alejaba cada vez más de las experiencias cotidianas de los militares de base. No puedes liderar a personas que no entiendes, le había dicho su mentora, la general Patricia Morrison años atrás. Y no puedes entender a personas con las que nunca pasas tiempo. Esas palabras permanecieron con Sofía a través de cada promoción, cada misión, cada decisión que afectaba a cientos de vidas. Así que desarrolló su propio sistema para mantenerse conectada. Cada periodo de trabajo como personal de limpieza se convirtió en una especie de misión de reconocimiento, no para espiar, sino para recordar cómo se sentía estar en el nivel más bajo de la jerarquía militar, para escuchar opiniones sin filtros sobre las decisiones de liderazgo, para presenciar de primera mano cómo las políticas se traducían en la realidad diaria. Sofía había limpiado cafeterías en bases de Texas, California, Georgia y ahora en Maryland. Siempre usaba su apellido de soltera, Martínez, en lugar de su apellido de casada, y siempre decía que estaba tomando un descanso de su trabajo de oficina en el Pentágono. No era exactamente una mentira, pero tampoco era toda la verdad. Lo que había aprendido durante estas experiencias encubiertas la había convertido en una mejor comandante cuando estaba en servicio activo. Las políticas que parecían perfectas sobre el papel mostraban sus fallas cuando veía a los soldados luchar por implementarlas. Los programas de entrenamiento que funcionaban bien en ambientes controlados demostraban sus debilidades cuando escuchaba conversaciones frustradas en los comedores. Pero había otra razón por la que Sofía seguía regresando a estas asignaciones como trabajadora de limpieza. Una razón que rara vez admitía, incluso para sí misma. Extrañaba sentirse útil de maneras simples y directas. En el Pentágono, su trabajo había involucrado estrategias abstractas, cálculos políticos complejos y decisiones cuyas consecuencias quizás no se verían durante años. Pero aquí, limpiando mesas y organizando suministros, podía ver resultados inmediatos.
Esta asignación en Andrews debía ser la más rutinaria de todas. 4 semanas de limpieza matutina y vespertina, observando los ritmos diarios de una de las instalaciones más importantes de la Fuerza Aérea, y luego regresar a su vida civil con nuevas perspectivas sobre las operaciones y la moral en la base. Ya llevaba 3 semanas allí, adaptándose al patrón familiar de eficiencia invisible que le permitía mezclarse perfectamente con el trasfondo de la vida militar. Había observado entrenamientos de vuelo, escuchado conversaciones sobre moral del personal y tomado nota mental de pequeños problemas logísticos que podrían afectar la eficiencia operacional. Lo que no esperaba era que el presidente Trump anunciara una visita sorpresa para honrar a los aviadores que regresaban de una misión humanitaria en el extranjero. La noticia llegó un martes por la tarde, enviando ondas de pánico y emoción a través de toda la instalación. Sofía estaba limpiando las ventanas del comedor principal cuando escuchó la conversación entre el coronel Williams y el mayor Peterson. «El presidente llega mañana a las 15 horas», decía Williams con una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Quiere agradecer personalmente a los pilotos que participaron en la misión de evacuación médica en Somalia». «¿Está todo preparado para el protocolo presidencial?», preguntó Peterson. «Air Force One aterrizará directamente aquí. El servicio secreto ya está coordinando la seguridad. Será un evento mediático importante». Sofía continuó limpiando, pero su atención se agudizó. Una visita presidencial significaba protocolos de seguridad extremos, coordinación entre múltiples agencias y la presión de que todo saliera perfectamente. También significaba que todos en la base estarían bajo escrutinio, incluyendo al personal de apoyo como ella. Esa noche, Sofía se sentó en su pequeño apartamento temporal cerca de la base, reflexionando sobre la situación. Parte de ella consideró solicitar el día libre para evitar cualquier complicación. Pero otra parte, la parte que había sido entrenada para observar y evaluar, estaba curiosa por presenciar cómo funcionaba el protocolo presidencial a nivel operacional. La mañana siguiente, la base Andrews estaba transformada. Personal del servicio secreto con trajes oscuros y auriculares patrullaba cada área. Banderas estadounidenses ondeaban desde cada asta disponible. Las aeronaves estaban alineadas en formación perfecta, sus superficies pulidas reflejando el sol matutino como espejos. Sofía llegó temprano para completar sus tareas de limpieza antes de que comenzaran los eventos oficiales. El comedor principal necesitaba estar impecable para la recepción posterior al evento. Mientras limpiaba las mesas metódicamente, podía escuchar el murmullo de actividad preparatoria en toda la base. A las 11 de la mañana, el rugido distintivo de los motores de Air Force One resonó sobre Andrews. Sofía pausó su trabajo y miró por la ventana mientras la icónica aeronave azul y blanca descendía hacia la pista de aterrizaje. Era impresionante ver el símbolo del poder presidencial estadounidense aterrizando a solo unos cientos de metros de donde estaba trabajando. El aterrizaje fue perfecto, como era de esperar para una aeronave de esa importancia. Air Force One rodó hasta su posición designada, donde una alfombra roja y un pequeño pódium esperaban. El personal militar se alineó en formación, creando un pasillo de honor para el presidente. Sofía había terminado de limpiar el comedor y ahora se dirigía hacia el hangar principal para completar sus tareas allí. No tenía intención de interferir con el evento oficial, pero su ruta la llevaba cerca del área donde se desarrollaría la ceremonia. Mientras caminaba con su carrito de limpieza, escuchó el sonido de los motores de Air Force One reduciendo potencia. Luego, un sonido diferente. Un sonido que su oído entrenado reconoció inmediatamente como problemático. El motor izquierdo de Air Force One emitía una vibración irregular, un patrón sonoro que indicaba un problema mecánico potencial. Sofía se detuvo, inclinando su cabeza para escuchar mejor. El sonido se hizo más pronunciado, sugiriendo que el problema no era menor. Su entrenamiento como piloto se activó automáticamente. Después de miles de horas de vuelo, había desarrollado la capacidad de diagnosticar problemas de motor basándose únicamente en el sonido. Lo que estaba escuchando era consistente con un problema en el sistema de combustible o posiblemente en el control de potencia del motor. Sofía miró hacia Air Force One y vio humo ligero saliendo del motor izquierdo. No era humo negro y denso que indicaría un incendio, sino humo blanco que sugería una fuga de fluidos o un problema de combustión. Era sutil, probablemente no visible para observadores casuales, pero definitivamente presente. La ceremonia había comenzado. El presidente Trump había descendido de la aeronave y ahora caminaba por la línea de personal militar alineado, saludando a cada persona individualmente.
Los medios de comunicación capturaban cada momento, las cámaras enfocándose en los intercambios entre el comandante en jefe y los aviadores. Pero Sofía sabía que había un problema que nadie más había notado. Air Force One tenía una falla mecánica que podría ser peligrosa para el vuelo de regreso. Según los protocolos que ella conocía, la aeronave no debería despegar hasta que el problema fuera diagnosticado y reparado completamente. Se acercó cautelosamente hacia el perímetro de seguridad, donde varios técnicos de la Fuerza Aérea monitoreaban la situación desde una distancia respetuosa. Uno de ellos, un sargento técnico llamado Rodríguez, según su placa identificatoria, estaba hablando por radio con alguien en la torre de control. ¿Todo normal con Air Force One?, preguntó Sofía discretamente. Rodríguez la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y ligera irritación. Señora, necesita mantenerse alejada del área de seguridad. Este es un evento presidencial. Entiendo, dijo Sofía, pero ¿han notado humo del motor izquierdo? ¿Humo? Rodríguez levantó sus binoculares y observó la aeronave. Después de un momento, frunció el ceño. Hay algo de vapor, pero eso es normal después del aterrizaje. No es vapor, dijo Sofía con firmeza. Es humo de una fuga de fluidos. El patrón sonoro del motor también indica un problema. Rodríguez la miró con escepticismo evidente. Señora, ¿usted es técnica aeronáutica? Sofía vaciló. Revelar su experiencia significaría exponer su identidad y potencialmente complicar su misión de observación. Pero si Air Force One tenía un problema mecánico real, la seguridad del presidente estaba en riesgo. Tengo experiencia, dijo simplemente. Antes de que Rodríguez pudiera responder, su radio crepitó con una llamada urgente de la torre de control. Rodríguez, necesitamos confirmación visual del estado de Air Force One. Estamos detectando anomalías en los sensores de motor. La expresión de Rodríguez cambió inmediatamente. Levantó sus binoculares nuevamente, esta vez observando más cuidadosamente. El humo era ahora más visible, y había una mancha oscura formándose en el asfalto debajo del motor izquierdo. Torre, confirmo vapor anómalo del motor izquierdo de Air Force One. Hay evidencia de fuga de fluidos en el suelo. La respuesta fue inmediata. Iniciando protocolo de emergencia mecánica. Suspendiendo despegue hasta evaluación completa. En cuestión de minutos, técnicos especializados en Air Force One corrieron hacia la aeronave con equipo de diagnóstico. La ceremonia continuaba, pero Sofía podía ver la tensión creciente entre el personal de apoyo que ahora sabía que había un problema. El diagnóstico inicial confirmó las sospechas de Sofía. Air Force One tenía una fuga significativa en el sistema de combustible del motor izquierdo, posiblemente causada por una junta defectuosa que había fallado durante el aterrizaje. La reparación requeriría al menos 4 horas, posiblemente más si necesitaban piezas de repuesto. El problema era que el presidente tenía un horario muy apretado. Estaba programado para volar a otra base en Virginia esa misma tarde para otro evento, y luego regresar a Washington esa noche. Un retraso de 4 horas alteraría completamente su agenda y potencialmente afectaría otros compromisos importantes. Sofía observó desde la distancia mientras los oficiales superiores de la base se reunían en una discusión urgente. Podía ver las expresiones de preocupación en sus rostros mientras calculaban opciones. El general Morrison, comandante de Andrews, gesticulaba enfáticamente mientras hablaba con el jefe de personal del presidente por teléfono. La situación se complicó cuando los técnicos informaron que la pieza de repuesto necesaria no estaba disponible en Andrews. Tendría que ser transportada desde otra instalación, lo que extendería el tiempo de reparación a 6 u 8 horas como mínimo. Necesitamos opciones, escuchó Sofía decir al general Morrison. El presidente no puede quedarse varado aquí toda la noche. Podríamos usar el avión de respaldo, sugirió el coronel Williams, pero está en la base aérea Wright-Patterson. Llevaría 3 horas traerlo aquí. ¿Qué hay de transportar al presidente en otra aeronave?, preguntó alguien más. Los protocolos de seguridad requieren que use Air Force One o el respaldo designado. No podemos improvisar con la seguridad presidencial. Sofía se dio cuenta de que tenía información que podría ser útil, pero revelarla significaría exponer completamente su identidad. Después de una deliberación interna, decidió que la seguridad del presidente era más importante que mantener su cobertura. Se acercó al grupo de oficiales, esperando un momento apropiado para hablar. Cuando hubo una pausa en la conversación, se dirigió directamente al general Morrison. «General, disculpe la interrupción», dijo Sofía con la voz firme pero respetuosa. «Creo que puedo ofrecer una solución al problema de Air Force One». Morrison la miró con sorpresa evidente.
¿Perdón? ¿Quién es usted? Soy Sofía Martínez, actualmente trabajando en servicios de limpieza aquí en Andrews, pero tengo experiencia en sistemas de aeronaves presidenciales. El coronel Williams intervino con tono ligeramente condescendiente. Señora, apreciamos su interés, pero este es un asunto técnico complejo que requiere experiencia especializada. Entiendo eso, respondió Sofía calmadamente. Mi sugerencia es que el problema puede ser reparado temporalmente para permitir un vuelo seguro hasta Wright-Patterson, donde Air Force One puede recibir reparaciones completas mientras el presidente usa el avión de respaldo. Morrison frunció el ceño. ¿Reparación temporal? Ese no es un concepto que aplicamos a Air Force One. En condiciones normales estaría de acuerdo, dijo Sofía. Pero si el problema es una junta defectuosa en el sistema de combustible, puede ser sellado temporalmente usando compuestos de emergencia que permitirían un vuelo corto sin riesgo. Los oficiales intercambiaron miradas. Williams fue el primero en hablar. Señora, con todo respeto, el mantenimiento de Air Force One requiere certificaciones y autorizaciones que yo tengo, interrumpió Sofía suavemente. El silencio que siguió fue tenso. Morrison estudió su rostro cuidadosamente. ¿Está diciendo que tiene experiencia directa con Air Force One? Estoy diciendo que conozco estos sistemas íntimamente y que puedo ayudar a resolver este problema. Morrison tomó una decisión rápida. Coronel Williams, verifique las credenciales de la señora Martínez. Mientras tanto, se volvió hacia Sofía. Explíqueme exactamente qué propone. Sofía se acercó a un área donde podía señalar hacia Air Force One. El humo y la fuga sugieren una falla en la junta del inyector de combustible número 3 del motor izquierdo. Es un problema conocido en los motores CF6 modificados que usa Air Force One. La reparación permanente requiere desmontar una sección significativa del motor, pero una reparación temporal puede sellarse usando compuesto cerámico de alta temperatura aplicado desde el exterior. ¿Cuánto tiempo llevaría esa reparación temporal?, preguntó Morrison. Aproximadamente 45 minutos, respondió Sofía, y proporcionaría suficiente integridad para un vuelo de 2 horas hasta Wright-Patterson. Williams regresó con una expresión de shock en su rostro. Había estado hablando por radio con personal de verificación de seguridad, y evidentemente había recibido información sorprendente. General, dijo Williams en voz baja, necesito hablar con usted en privado. Morrison y Williams se alejaron unos metros para una conversación que Sofía no pudo escuchar, pero pudo ver las expresiones de asombro creciente en sus rostros. Williams gesticulaba hacia Sofía varias veces durante la conversación. Cuando regresaron, Morrison tenía una expresión completamente diferente. Mayor Martínez, dijo, usando un rango que había estado enterrado en archivos clasificados. Entiendo que tiene experiencia significativa con sistemas presidenciales. Sofía asintió. Sí, señor. ¿Está dispuesta a supervisar la reparación temporal? Sí, señor. Pero necesitaré acceso a herramientas especializadas y compuestos que pueden no estar disponibles en el inventario estándar de Andrews. Lo que necesite estará disponible, dijo Morrison firmemente. ¿Cuán confiada está en que esta reparación permitirá un vuelo seguro? Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. Basándome en el diagnóstico visual y sonoro, estoy 95% segura de que la reparación temporal será exitosa. Sin embargo, recomiendo encarecidamente que Air Force One reciba reparaciones completas antes de cualquier vuelo adicional. Entendido, proceda con la reparación. Durante la siguiente hora, Sofía dirigió un equipo de técnicos en la aplicación cuidadosa del compuesto cerámico al área problemática del motor. Su conocimiento detallado de los sistemas sorprendió incluso a los técnicos especializados en Air Force One, quienes comenzaron a hacer preguntas sobre su experiencia. He trabajado en estos motores antes, fue todo lo que Sofía dijo, concentrándose en la tarea técnica. La reparación procedió exactamente como había predicho. El compuesto selló la fuga. Las pruebas de motor mostraron parámetros normales, y los técnicos confirmaron que la aeronave era segura para un vuelo corto. Cuando terminó el trabajo, Sofía se limpió las manos y comenzó a alejarse discretamente del área. Su intención era regresar a sus tareas de limpieza y evitar más atención, pero el general Morrison la detuvo. Mayor Martínez, el presidente quiere agradecerle personalmente. Sofía se tensó. No es necesario, general. Solo hice mi trabajo. No fue sugerencia, mayor. Es una solicitud directa del comandante en jefe. 10 minutos después, Sofía se encontró siendo escoltada hacia Air Force One, donde el presidente Trump la esperaba al pie de la escalerilla. Los medios de comunicación habían sido mantenidos a distancia, pero el momento sería fotografiado por el fotógrafo oficial de la Casa Blanca.
Trump se acercó con una sonrisa genuina y extendió su mano. Mayor Martínez, me dicen que usted salvó mi vuelo hoy. Estados Unidos le debe gratitud. Sofía miró la mano extendida del presidente, pero no la tomó. En cambio, mantuvo una postura militar firme, pero no devolvió el saludo. Señor presidente, solo hice lo que cualquier militar habría hecho. Trump mantuvo su mano extendida por un momento, luego la bajó lentamente. Su expresión cambió de cordialidad a curiosidad. Mayor, ¿hay alguna razón por la que no puede aceptar mi agradecimiento? Sofía respiró profundamente. Este era el momento que había estado evitando durante 4 años. Sí, señor, la hay. El aire alrededor de ellos se volvió tenso. Los agentes del servicio secreto se mantuvieron alerta pero no interfirieron. Morrison y Williams observaban desde una corta distancia, claramente confundidos por la situación. Me gustaría escuchar esa razón, dijo Trump, su voz ahora más seria. Sofía luchó internamente con la decisión de revelar todo lo que había estado guardando. Pero después de 4 años de carga emocional, las palabras comenzaron a fluir. Señor presidente, no puedo aceptar su gratitud porque el sistema que usted representa falló a mi familia de la manera más fundamental posible. Trump se quedó inmóvil. Explíqueme eso. Mi hermana menor, la teniente primera Elena Martínez, murió en servicio activo hace 4 años. No murió en combate, señor. Murió porque fue injustamente acusada de violaciones de protocolo que no cometió, degradada en rango y asignada a una misión punitiva diseñada para castigar su supuesta insubordinación. La expresión de Trump se endureció con concentración. Continúe. Elena era piloto de helicópteros de evacuación médica. Durante una misión en Afganistán, desobedeció una orden directa de abandonar la zona de aterrizaje porque había civiles heridos que aún podían ser salvados. Salvó 6 vidas ese día, incluyendo 2 niños. Sofía pausó, luchando contra la emoción que amenazaba con quebrar su voz. La corte marcial la encontró culpable de desobediencia y la degradó de teniente primera a subteniente. Como castigo, fue reasignada a misiones de alto riesgo sin el apoyo adecuado. Murió 6 semanas después cuando su helicóptero fue derribado en una misión que debería haber tenido escolta aérea, pero no la tuvo porque era considerada prescindible. Trump escuchó en completo silencio, su expresión volviéndose más grave con cada palabra. Después de su muerte, continuó Sofía, solicité una revisión de su caso. Presenté evidencia de que había salvado vidas civiles, testimonios de los soldados que rescató, recomendaciones de sus superiores sobre su carácter excepcional. Todo fue ignorado. La decisión de la corte marcial se mantuvo, y Elena fue enterrada con deshonor. Por eso dejé el servicio activo, dijo Sofía, su voz ahora firme y controlada. Por eso he estado trabajando como personal de limpieza durante 4 años. Porque el sistema militar que una vez serví con orgullo demostró que valoraba más la obediencia ciega que las vidas humanas. Trump permaneció en silencio durante un largo momento, procesando lo que había escuchado. Cuando finalmente habló, su voz era considerablemente más suave. Mayor Martínez, ¿está diciendo que su hermana fue castigada por salvar vidas? Estoy diciendo que mi hermana fue ejecutada por el sistema por elegir la humanidad sobre la burocracia. Y ese sistema nunca fue responsabilizado. Trump se volvió hacia Morrison y Williams, quienes habían estado escuchando con expresiones de creciente incomodidad. General Morrison, ¿está familiarizado con este caso? Morrison intercambió una mirada con Williams antes de responder. Señor presidente, sin revisar los archivos específicos, no puedo comentar sobre los detalles del caso individual. Entonces sugiero que revise esos archivos, dijo Trump con un tono que no admitía discusión. Inmediatamente, se volvió de nuevo hacia Sofía. Mayor, ¿tiene documentación sobre el caso de su hermana? Tengo copias de todo, señor. Transcripciones de la corte marcial, testimonios de testigos, reportes médicos de las vidas que salvó, recomendaciones de sus comandantes. Todo está en mi apartamento. Quiero ver esa documentación. Toda. Trump hizo una pausa, claramente luchando con pensamientos complejos. Mayor Martínez, si lo que me está diciendo es verdad, entonces se ha cometido una grave injusticia. Y si se ha cometido una injusticia en mi nombre como comandante en jefe, entonces necesito corregirla. Sofía lo miró directamente a los ojos. ¿Por qué debería confiar en que usted haría algo diferente que todos los demás oficiales que prometieron investigar y no hicieron nada? Porque, respondió Trump, usted acaba de salvar mi vida sin pedir nada a cambio, a pesar de tener todas las razones para odiar todo lo que represento.
Eso me dice más sobre su carácter que cualquier reporte militar jamás podría. Durante los siguientes 30 minutos, mientras Air Force One era preparado para el vuelo a Wright-Patterson, Trump se sentó con Sofía en una sala de conferencias privada en Andrews, revisando cada documento que ella había traído del caso de Elena. Las transcripciones de la corte marcial pintaban un cuadro claramente diferente al que Sofía había descrito. Elena había sido acusada no solo de desobediencia, sino también de poner en riesgo a su tripulación y violar protocolos de seguridad operacional. Los oficiales que presidieron la corte marcial habían determinado que sus acciones, aunque bien intencionadas, habían comprometido la misión general. Pero los documentos que Sofía había recopilado posteriormente contaban otra historia. Testimonios de los soldados salvados por Elena describían una situación donde ella había arriesgado su vida para evacuar civiles que habrían muerto sin intervención inmediata. Reportes médicos confirmaban que las 6 personas evacuadas habían sobrevivido específicamente debido a la rapidez de la evacuación médica de Elena. Más significativo aún eran las comunicaciones de radio que Sofía había obtenido a través de solicitudes de libertad de información. Estas mostraban que Elena había solicitado autorización para extender la misión de evacuación, pero su solicitud había sido negada por un oficial superior que aparentemente estaba más preocupado por adherirse al horario programado que por las vidas civiles en riesgo. Esta comunicación, dijo Trump, señalando una transcripción particular, muestra que su hermana siguió el protocolo correcto al solicitar autorización. Exactamente, respondió Sofía. Cuando la autorización fue negada, ella tomó la decisión de salvar vidas de todos modos. Esa fue la base de los cargos de desobediencia. Trump estudió los documentos durante varios minutos más antes de levantar la vista. Mayor, estos documentos sugieren que su hermana fue castigada por ser exactamente el tipo de soldado que queremos en nuestras Fuerzas Armadas. Alguien que valora la vida humana y tiene el coraje de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Esa fue siempre mi evaluación, dijo Sofía simplemente. Trump se recostó en su silla, claramente afectado por lo que había leído. ¿Qué quiere que haga sobre esto? Sofía había pensado en esa pregunta durante 4 años. Quiero que el nombre de Elena sea limpiado. Quiero que su registro muestre que murió con honor sirviendo a su país. Y quiero que el sistema sea reformado para que otros soldados no enfrenten el mismo destino por hacer lo correcto. ¿Eso sería suficiente para usted? Sofía consideró la pregunta. Sería justicia para Elena. Eso es todo lo que he querido durante 4 años. Trump se puso de pie y caminó hacia la ventana, observando a Air Force One en la pista. Después de un largo momento, se volvió hacia Sofía. Mayor Martínez, voy a ordenar una revisión completa del caso de su hermana. No una revisión pro forma, sino una investigación exhaustiva por parte de la Inspector General de la Fuerza Aérea. Si encontramos evidencia de que se cometió una injusticia, será corregida públicamente. Sofía sintió una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Y si la investigación confirma las conclusiones originales de la corte marcial? Entonces aceptaré esas conclusiones, dijo Trump. Pero basándome en lo que he visto hoy, tanto en estos documentos como en su propio carácter, tengo serias dudas sobre la validez de esas conclusiones originales. Trump extendió su mano nuevamente. Mayor, aceptaría mi agradecimiento ahora, no como presidente, sino como un estadounidense que está comprometido a hacer lo correcto. Esta vez, Sofía tomó su mano y la estrechó firmemente. Sí, señor, lo haría. La investigación que siguió tomó 6 semanas y involucró entrevistas con más de 30 personas que habían estado involucradas en el caso de Elena o en eventos relacionados. El inspector general descubrió evidencia significativa de que Elena había sido tratada injustamente y que los oficiales que presidieron su corte marcial habían tenido prejuicios contra ella debido a su historial de cuestionar órdenes que consideraba problemáticas. Los hallazgos fueron devastadores para aquellos que habían orquestado el castigo de Elena. El reporte oficial encontró que los cargos de desobediencia habían sido exagerados, que la decisión de Elena de extender la misión de evacuación había salvado vidas sin comprometer significativamente la seguridad operacional, y que su reasignación a misiones de alto riesgo había sido motivada por venganza personal más que por necesidades militares legítimas. Más importante aún, la investigación reveló un patrón de discriminación sistémica contra oficiales que desafiaban decisiones superiores, incluso cuando esos desafíos estaban justificados por preocupaciones humanitarias. Elena no había sido la única víctima.
Otros soldados habían enfrentado castigos similares por priorizar vidas humanas sobre protocolos burocráticos. 2 meses después de la investigación inicial, Trump convocó una ceremonia especial en la Casa Blanca. Sofía fue invitada como huésped de honor, junto con las familias de otros soldados que habían sido víctimas de injusticias similares. En el Jardín de las Rosas, frente a una audiencia que incluía altos funcionarios militares, miembros del Congreso y representantes de organizaciones de veteranos, Trump habló sobre la importancia de la integridad en las Fuerzas Armadas. Hoy estamos aquí para corregir errores que nunca debieron haber ocurrido, dijo Trump. La teniente primera Elena Martínez murió sirviendo a su país con honor y valor. Su decisión de arriesgar su vida para salvar civiles inocentes representa lo mejor de nuestras Fuerzas Armadas, no lo peor. Trump se volvió hacia Sofía, quien estaba sentada en la primera fila con una fotografía enmarcada de Elena en uniforme. Su hermana pagó el precio máximo por hacer lo correcto. Hoy restauramos oficialmente su honor y reconocemos su sacrificio. La ceremonia incluyó la presentación póstuma de la Medalla de Comendación Conjunta a Elena, reconociendo formalmente su heroísmo en la misión de evacuación que había llevado a su corte marcial. Sofía aceptó la medalla en nombre de su hermana, luchando contra las lágrimas mientras Trump colocaba la condecoración en sus manos. Pero la ceremonia fue solo el comienzo. Trump anunció también la implementación de nuevas políticas diseñadas para proteger a los miembros del servicio que reportaran violaciones éticas o priorizaran vidas humanas sobre protocolos problemáticos. La reforma Elena Martínez establecería canales independientes para revisar casos donde soldados fueran castigados por acciones humanitarias. Después de la ceremonia, Trump y Sofía se reunieron privadamente en la oficina oval. Era la primera vez que Sofía había estado en el centro del poder presidencial, y la experiencia era surrealista después de años de trabajar como personal de limpieza. Mayor Martínez, dijo Trump mientras se sentaban, quiero preguntarle algo importante. ¿Consideraría regresar al servicio activo? Sofía había anticipado esta pregunta, pero aún no estaba segura de su respuesta. Señor presidente, aprecio la oferta, pero he estado fuera del servicio durante 4 años. No estoy segura de que encajaría en la estructura militar actual. Precisamente por eso la necesitamos, respondió Trump. Las Fuerzas Armadas necesitan líderes que entiendan tanto el costo humano de las decisiones militares como la importancia de la integridad operacional. Su experiencia única la convierte en exactamente el tipo de oficial que puede ayudar a implementar estas reformas. Sofía consideró la propuesta. ¿Qué tipo de posición estaba considerando? Asesora especial para políticas de integridad militar, reportando directamente al secretario de Defensa. Su trabajo sería revisar casos similares al de Elena y desarrollar protocolos para prevenir injusticias futuras. Era una oportunidad extraordinaria para crear un cambio significativo en el sistema que había fallado a Elena. Pero también significaría regresar a un mundo que había dejado atrás por razones dolorosas. Necesito tiempo para considerarlo, dijo Sofía. Por supuesto, tome todo el tiempo que necesite. Durante las siguientes semanas, Sofía luchó con la decisión. Había encontrado una especie de paz en su vida como civil, libre de las presiones y responsabilidades del liderazgo militar. Pero la oportunidad de honrar la memoria de Elena trabajando para prevenir injusticias similares era compelling. La decisión se hizo más clara cuando recibió cartas de familias de otros soldados que habían enfrentado situaciones similares a Elena. Madres que habían perdido hijos por desafiar órdenes inmorales, padres cuyas hijas habían sido castigadas por reportar misconduct, esposas cuyos esposos habían sido degradados por priorizar la seguridad de civiles. Elena nunca habría querido que su muerte fuera en vano, escribió una madre. Si usted puede usar su historia para ayudar a otros, entonces su sacrificio tendrá significado. Sofía tomó su decisión, llamó a la Casa Blanca y aceptó la posición. Su regreso al Pentágono fue diferente a cualquier cosa que había experimentado anteriormente. Como asesora especial, tenía acceso a niveles de información y toma de decisiones que habían estado más allá de su alcance como mayor de línea. Más importante aún, tenía el mandato presidencial para investigar y reformar prácticas que habían causado injusticias. Durante su primer año en la nueva posición, Sofía revisó más de 200 casos de soldados que alegaban haber sido castigados injustamente por acciones humanitarias o reportes de misconduct. De estos, encontró evidencia sustancial de irregularidades en 68 casos. Cada caso requería una investigación meticulosa, entrevistas con testigos,
revisión de documentos militares y evaluación de las circunstancias específicas que habían llevado a acciones disciplinarias. Era trabajo emotivamente agotador, ya que cada caso representaba una vida humana que había sido afectada por fallas sistémicas. Pero también era profundamente satisfactorio. Cuando Sofía podía documentar una injusticia y recomendar acción correctiva, sabía que estaba honrando la memoria de Elena de la manera más meaningful posible. Uno de los casos más significativos involucró al sargento primero Michael Chen, quien había sido degradado por reportar que su oficial al mando estaba desviando suministros médicos destinados a civiles afganos. La investigación de Sofía encontró que Chen había sido completamente correcto en sus alegaciones y que había sido castigado específicamente para silenciar su testimonio. Chen fue reinstalado en su rango original, recibió compensación por los años de paga perdida y fue asignado a una posición de responsabilidad en operaciones logísticas. Más importante aún, el oficial que había orquestado su castigo fue removido del servicio activo. Mayor Martínez, dijo Chen durante una reunión en el Pentágono, usted me devolvió mi carrera y mi honor. No hay forma de agradecerle suficientemente. Agradezca a Elena, respondió Sofía simplemente. Su historia hizo que esto fuera posible. Después de 18 meses en su nueva posición, Sofía había establecido un sistema comprensivo para revisar alegaciones de castigos injustos y había entrenado a un equipo de investigadores especializados en identificar patrones de discriminación o venganza en decisiones disciplinarias. Las reformas habían tenido un impacto mesurable en la cultura militar. Los reportes de misconduct habían aumentado significativamente, indicando que los soldados se sentían más seguros reportando problemas sin temor a retribuciones. Simultáneamente, las quejas sobre castigos injustos habían disminuido, sugiriendo que los comandantes estaban siendo más cuidadosos en sus decisiones disciplinarias. Trump invitó a Sofía a briefings regulares sobre el progreso de las reformas, y siempre terminaba estas reuniones preguntando sobre su bienestar personal. «Mayor, ¿está encontrando satisfacción en este trabajo?», preguntó durante una de estas reuniones. «Sí, señor presidente», respondió Sofía. «Por primera vez desde la muerte de Elena, siento que estoy haciendo algo que importa». «¿Y qué hay de su propia carrera? ¿Ha considerado regresar a operaciones o command positions?». Sofía había pensado en esa posibilidad, pero había llegado a una conclusión clara. «Señor presidente, creo que mi mayor contribución a las Fuerzas Armadas es continuar este trabajo. Hay demasiados casos pendientes y demasiadas reformas necesarias para considerar otras opciones ahora». «Entiendo eso», dijo Trump, «pero quiero que sepa que cuando esté lista, hay oportunidades de liderazgo disponibles. Su experiencia y perspective son exactly lo que necesitamos en posiciones senior». 3 años después de la ceremonia en la Casa Blanca, Sofía se encontró de pie en el Cementerio Nacional de Arlington, frente a la tumba de Elena. Era el aniversario de la muerte de Elena, pero por primera vez en años, Sofía no se sentía abrumada por la culpa o la tristeza. En cambio, se sentía profundamente conectada con el propósito que había guiado los últimos años de su vida. Las reformas que había implementado estaban salvando carreras y probablemente vidas. El sistema que había fallado a Elena estaba siendo sistemáticamente corregido. «Elena», murmuró Sofía, colocando una pequeña bandera estadounidense en la tumba, «tu historia finalmente está siendo escuchada. Y está cambiando everything». Mientras caminaba de regreso por el cementerio, Sofía reflexionó sobre el journey extraordinario que había comenzado con su negativa a estrechar la mano del presidente. Esa decisión, nacida del dolor y la frustración, había ultimately llevado a cambios que beneficiarían a generaciones futuras de soldados. Su teléfono sonó. Era una llamada de su oficina, informando sobre un nuevo caso que requería su atención inmediata. Un capitán de la Fuerza Aérea alegaba haber sido castigado por reportar unsafe conditions que ponían en riesgo vidas de pilotos. Sofía respondió la llamada con la determinación que había llegado a definir su trabajo. «Estoy en camino», dijo. «Envíenme todos los documentos del caso». Mientras se dirigía de regreso al Pentágono, Sofía sabía que Elena habría estado orgullosa. Su hermana había muerto defendiendo sus principios. Y Sofía estaba viviendo honrando esos mismos principios. Era justicia de la forma más profunda posible. La historia había comenzado con una mujer invisible limpiando hangares, ocultando dolor y talento. Había evolucionado a través de crisis, revelation y ultimately
Transformation. Ahora continuaba con Sofía en una posición donde podía asegurar que otros soldados no enfrentaran la injusticia que había destroyado a Elena. Era una historia sobre el poder del coraje individual para cambiar sistemas institucionales. Era sobre la importancia de la integridad personal en el servicio público. Y era sobre la diferencia que una persona podía hacer cuando se negaba a aceptar la injusticia como inevitable. Años después, cuando Sofía escribió sus memorias sobre esta experiencia, tituló el libro La mano no extendida. Era una referencia al momento cuando había rechazado estrechar la mano del presidente, pero también una metáfora para todas las veces que el sistema había fallado en extender ayuda a aquellos que más la necesitaban. En el libro, Sofía escribió: a veces, la acción más poderosa que podemos tomar es negarnos a participar en business as usual. Cuando rechacé la gratitud del presidente, no estaba rechazando a él personally. Estaba rechazando un sistema que había valorado la conformidad sobre la conciencia. Elena murió porque tuvo el coraje de extender su mano a strangers que necesitaban ayuda, incluso cuando el sistema le dijo que no lo hiciera. Mi trabajo ahora es asegurar que el sistema recompense ese tipo de coraje en lugar de castigarlo. El legado de Elena Martínez se convirtió en más que una story personal de injusticia corregida. Se convirtió en un símbolo del tipo de reformas que eran posibles cuando individuals con power tenían el coraje de confrontar wrongdoing, incluso cuando era politically inconvenient. Sofía sabía que siempre habría más trabajo por hacer. Los sistemas institucionales eran complejos y resistían change, pero había aprendido que progress era posible cuando enough people se comprometían a hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Y todo había comenzado con una woman anonymous limpiando floors, esperando el momento right para alzar su voz. A veces, los héroes más poderosos son aquellos que nobody notices hasta que choose to be seen. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo esta historia hoy? ¿Conoces a alguien como Sofía, que ha transformado dolor personal en purpose social? Cuéntanos en los comentarios, porque en las historias humanas creemos que every voice merece ser escuchada, especialmente aquellas que han luchado por justicia cuando others permanecieron silent.